Hola, me presento, soy Luis y voy a dar mi testimonio de cómo recibí la salvación. Bueno, pues el 15 de septiembre del año 2022 tuve un percance, sufrí de un asalto y el asaltante pues me clavó un cuchillo en el cuello y me dieron 16 puntadas. Me dejaron internado en el hospital y pues en aquel entonces a lo único que yo me podía aferrar era pedirle a Dios, pero yo no le pedí a Dios que me salvara, sino al contrario, era una persona muy orgullosa y en ese instante lo único que le pedí a Dios era que mediante un sueño me permitiera despedirme de dos personas. Entonces al momento de ya entrar a lo que es cirugía para que me cosieran el cuello, ya nada más le digo a Dios que me encomiendo en Él y ya. Y en ese instante, pues sentí muchas cosas, ¿no? Entre las muchas cosas que sentí era que de esa experiencia no iba a salir, que no había salida, que ya eh, había sido el fin de mi historia, que ya no iba a haber una segunda parte, que muchas cosas de las que yo estaba haciendo, porque en ese entonces estaba yendo a terapia, me dedicaba mucho a hacer ejercicio, era una persona muy proactiva, ¿no? Pero salgo de cirugía y me quedé como en shock porque no entendía el por qué Dios había tenido la misericordia conmigo y en eso empecé a tener una duda. Me quería acercar yo vengo de una religión donde adoran imágenes y se inclinan delante de ellas. Y también fui a otra religión donde pues sí te hablaban de la Biblia, pero no te decían cómo ser libre del pecado. Y en una de esas, por este medio que es TikTok, un hermano, el hermano Matusalén, mediante predicaciones, me explicó lo que es el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de que Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados mediante su sangre y su muerte en la cruz. Y a través de un pasaje, me parece que es Lucas 10, a partir del versículo 25, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese trayecto yo también estaba en querer cumplir la ley y agradar a Dios mediante mi esfuerzo. Pero a través de el hermano Matusalén y a través de su explicación de lo que es el Evangelio, de que la gracia es un regalo que Dios nos da sin merecerlo, fue como empezó a poco quebrantarse mi corazón delante de la ley. También ahí entendí que el que infringe en un solo punto de la ley se hace culpable de toda. Entonces, leyendo y poniendo a prueba, porque es una persona que de repente se enoja muy fácilmente, un día me propuse por más difícil que fuera el día, no enojarme y me terminé dando cuenta que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad. Porque por más que yo meditara, por más que yo quisiera esforzarme, me di cuenta de que yo no podía cumplir la ley, que dependía totalmente de la gracia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que por gracia soy salvo si eso es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y que lo único que me justifica delante de Dios es la obra que hizo Jesús, o sea, que verdaderamente mi condición como ser humano no es que diga, me voy a esforzar por hacer lo bueno, porque ya entendí que de mí no hay nada bueno y que no tengo nada de que gloriarme, porque por más que yo me esforzase o me esmerara, no iba a poder cumplir con esa ley. Entonces mi corazón se quebrantó delante de la ley porque entendí que no pude cumplirla. Y mediante los videos que comparte o predica el hermano Matusalén, él fue como la palabra pudo entrar en mi corazón y me pude dar cuenta de mi condición, cómo estaba delante de Dios y que aún así yo trataba por medio de mi esfuerzo agradar a Dios cuando lo único que Jesús nos pide es negarnos a nosotros mismos
y tomar nuestra cruz, que es el Evangelio, y anunciar esas buenas nuevas, porque verdaderamente me costó trabajo que entrara la palabra, pero cuando la creí, me llené de una alegría y de un gozo. Y entiendo que muchas veces las personas no puedan creer porque dicen, entonces simplemente es por creer y ya sí, efectivamente, eso nos libra del juicio de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ese es mi testimonio de cómo recibí la salvación. Espero que tengan una bonita tarde.